Señor, aleluya. Decirles a todos ustedes que yo hoy he faltado a mi puntualidad porque me he equivocado de carretera. Quiere decirse que como pastor, ¿verdad? Tenemos tantas cosas en la cabeza que a veces tenemos que conducir, tenemos que cambiar la marcha, tenemos que pensar, tenemos que hacer muchísimas cosas. Y cuando he salido de casa, en vez de haber tomado una carretera, he tomado otra y he tenido que dar una vuelta tremenda, me he ido a Burjasot, bueno, he hecho verdaderamente un recorrido tremendo. Seguro que Dios me ha librado de un accidente. Amén. Eso, para que el demonio rabie. Que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Para siempre. Aleluya. Dios seguramente me ha llevado por otra carretera, porque si hubiera venido por donde he venido, a lo mejor hubiese tenido cualquier dificultad. Pero de todas formas me alegro de haber llegado por lo menos a ese poco de alabanza y de adoración con vosotros, pero siempre de alguna manera estamos en comunicación con el Señor. Amén. No somos ese tipo de cristianos que estamos tan solamente adorando cuando estamos juntos, es una parte nuestra, pero la parte, yo pienso, muy principal es la parte en la que desde nuestra individualidad como hombres y mujeres de Dios mantenemos en el nombre del Señor una comunión ininterrumpida con nuestro Señor. Yo sé que ustedes se alegran porque son pueblo de Dios y se alegran de las cosas que pasan en el pueblo de Dios. Amén. Quiero decirles que durante este mes hemos tenido varias campañas, ¿verdad? Y han sido unas campañas donde no solamente Dios nos ha bendecido personalmente con su presencia y su espíritu, sino que también nos ha regalado, amén, personas que no conocían al Señor, que no les ha tocado, ¿verdad? Y no solamente ha sido una decisión allí que a veces, ¿verdad?, en esas campañas pues vienen, levantan la mano, aceptan al Señor y luego ya no sabemos más nada de ellos. No, hemos hecho un seguimiento de ellos, les hemos tomado sus direcciones, sus números de teléfono, están acudiendo a los locales de la iglesia, ¿verdad? Y la verdad es que ha sido un mes muy intenso, de mucho trabajo, pero ha valido la pena. Exactamente en un barrio de Valencia, el día que a mí me tocó predicar, ¿verdad?, y administrar por ahí por Arquitecto Gascó, dentro de un barrio que es como si fuera una corrala, ¿verdad? Quitaron todos los coches de allí, bueno, allí los pusimos a cantar y a predicar la palabra de Dios, aleluya, y ese día se entregaron 44 personas, pero de la manera que se entregaron fue algo tremendo, porque eran drogadictos, eran gente muy necesitada. Incluso desde que me puse en la estrada yo traía una palabra profética en mi corazón para una mujer que se quería suicidar. Yo, a lo largo del mensaje, que duró muy poco, cosa rara en mí, ¿verdad?, que duró muy poco, el mensaje apenas fueron 7 o 8 minutos, y luego pues ya hice el llamado y estuvimos llamando a las almas al arrepentimiento, ¿verdad? Yo insistía en que una mujer que estaba escuchando, no sé si estaba presente o nos oyes desde los pisos, pero que el Señor me ha traído esta tarde para decirte que no te suicides, que Dios te ama. Bueno, tardó bastante en salir, pero al final salió llorando, quebrantada, recibiendo al Señor. También hubieron personas allí que estaban sometidas a espíritus malignos, se manifestaron por allí, echando fuera demonios. Bueno, la verdad es que ha sido un mes tremendo. Luego también en Benaguacil, en la calle, y luego en Torrente tuvimos 3 días también, en Alfafar tuvimos otros 2 días también en un parque, y la verdad es que Dios se está moviendo con quienes se mueven. Que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Si tú, cada vez que tú abres la mano, el Señor se está moviendo. Cada vez que tú hablas, si tú eres un miembro como eres del Señor, cuando tú te mueves, el Señor se mueve. Amén. A veces digo, Señor, muévete, y el Señor dice, muévete tú,
Y cuando tú te muevas, yo me muevo contigo, porque tú eres un miembro mío. El nombre de nuestro Dios sea glorificado. Tengo una palabra de Dios para la iglesia de Mislata. Quieren ustedes escucharla, ¿verdad? Muy bien, pues la lectura, querido hermano Salvador, se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, exactamente en el verso donde habla a la iglesia de Filadelfia. Capítulo 3, versículo 7, empieza ahí la escritura. Leemos la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, hermanos, la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 3, los versículos del 7 en adelante. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Que Dios en nuestros corazones nos haga entender la palabra. La última vez que tuve el privilegio de dirigirme a todos ustedes, estuvimos, si no mal recuerdo, tratando de crecer para saber hacer diferencia entre cuando es el diablo quien nos está prohibiendo, o cuando es el Espíritu Santo cuando nos está saber cuando quién nos prohíbe y quién es el que realmente nos está estorbando. Esto es una tarea un poco difícil y larga a lo largo de toda nuestra vida cristiana. A veces nos están dando un mal consejo y, sin embargo, por falta de conocimiento, estamos admitiendo algo que realmente no es correcto, no es bueno para con nosotros, y todo lo contrario. Por lo tanto, estamos en la escuela del Señor, en esa experiencia diaria que nosotros estamos viviendo con Él, para ir creciendo, precisamente para saber cuándo he de decir no y cuándo he de decir sí. Y esto es algo muy individual, esto es algo muy particular que Dios va trabajando en nuestras vidas en el nombre del Señor. Y de seguro que si no estamos perdiendo el tiempo, anoche era muy tarde, estaba pensando en ustedes, estaba pensando en la obra del Señor, estaba pensando que hoy, esta tarde, dice cuando los pastores, tenemos que pensar. Y ya estaba pensando anoche, en esta mañana con ustedes, y también pensando en esta tarde que tengo una evangelización también, que vienen unas cuantas familias
que no conocen al Señor como nosotros, que nos van a visitar y que ya estoy pensando qué decirles, qué predicarles, qué hablarles. Esto es un calentamiento de cabeza bastante grande. La recompensa tiene que ser muy grande también, desde luego, porque la verdad es que el trabajo es intenso y grande, pero Dios nos bendice. Ya anoche era muy tarde y estaba verdaderamente pensando en ustedes, qué decirles, qué hablarles, cómo fortalecer de alguna manera y al mismo tiempo empobrecer la capacidad que a veces se deja sentir por parte del diablo en sus tentaciones para empobrecer nuestra vida cristiana, nuestra entrega, y tenemos que debilitar al amigo, al enemigo. Cuando la Biblia dice resistir al diablo, entre otras interpretaciones, tenemos que traer a nuestro conocimiento que se trata de ir debilitándole. Cuando alguien te está haciendo resistencia, va empobreciendo tu fuerza, te va debilitando, En la medida que vas haciendo fuerza, la energía cada vez es menor. Y de ahí debemos de alguna forma de entender que la palabra resistir al diablo consiste precisamente en que estamos debilitándole y no podemos dejarle absolutamente descansar. Por eso nuestras herramientas, las armas de nuestra milicia tienen que ser verdaderamente como lo son, poderosas. Y San Pablo ya y nuestros pastores nos lo han recordado muchísimas veces, cuáles son precisamente esa armadura de la cual ninguno de nosotros debe de estar desprovisto de ella, ¿no? La salvación es algo que debe de dominar por completo nuestra forma de pensar. Nuestros pensamientos tienen que estar cubiertos precisamente por ese yelmo que San Pablo decía que era la salvación, y así consecutivamente la justicia, el calzado, la verdad, ceñido, y todo ese equipo que tenemos que tener, que no podemos jamás prescindir de él para ir debilitando. Y en la medida en que estamos debilitando, resistiendo al diablo, ¿verdad?, él va a huir, porque va a ver que no va a poder absolutamente con nosotros, porque estamos haciéndole la guerra perfectamente como debemos de hacerla, con todo el armamento, amén, y todas las armaduras que Dios nos ha dado, sin carecer absolutamente sin ninguna de ellas. Yo les decía que estaba pensando anoche en qué decirles, amén, y recordaba precisamente al mensajero de la iglesia a Filadelfia. Era un hombre viejecito, era un hombre que estaba preso, era un hombre que carecía de muchísimas cosas humanamente hablando. Imagínense ustedes, allí preso, ya había pasado de los 100 años, era un hombre ya centenario, debilitado, enfermo, olvidado, allí entre medio de toda aquella gente. Pues bueno, él fue el instrumento que Dios quiso utilizar precisamente en ese momento. Y yo pensaba, pensando en ustedes también y pensando en mí, que a veces nos examinamos demasiado nosotros para ver si realmente con lo que tenemos, con lo que somos, realmente si vamos a ser capaces de llevar a buen fin lo que Dios realmente nos ha encomendado. Yo quiero creer, aleluya, que cada uno de ustedes, aunque no lo manifiesten o no lo escriban en papel, ustedes tienen de parte de Dios de seguro un propósito muy particular. Puede ser a nivel de su casa, de su familia, de cualquier negocio, que en ese negocio, creciendo en él, va a servir de bendición, y como no, esa bendición va a servir también para que algunas personas puedan conocer al Señor. Yo no quiero creer que los hermanos y las hermanas que son miembros de la iglesia de Mislata viven sin ningún propósito absolutamente delante de Dios. A veces es muy casero el propósito, a veces puede ser
Ayer escuchaba a un hermano decir que orar 10 minutos por algo, lo que realmente puede conseguir hacer esa oración de 10 minutos o esa media hora de oración, de estar orando por un proyecto, orando por una familia, orando por una nación, orando por una denominación, orando por un ministerio. Cuentan una anécdota y a mí me parece que aunque sea una anécdota para llamarnos la atención, yo quiero creer que posiblemente sea así, de esa manera. Había un reparto de coronas ya habiéndose cumplido todo, y después de haber repartido todas las coronas quedaban tan solamente 2 que repartir. Una muy hermosa y muy grande y muy vistosa y muy brillante, y otra que no lo era tanto. Los últimos 2 candidatos en quienes se iba a repartir esas 2 coronas eran una viejecita y el pastor de una multitudinaria iglesia. El pastor estaba frotándose las manos mirando a aquel que más brillaba, y cuando llegaron para colocar la corona y la más brillante y la más hermosa, se la pusieron a la viejecita, y el pastor, como buen pastor, empezó a quejarse, porque el pastor que no se queja no es un buen pastor. Empezó a quejarse y a decir a quien le había puesto la corona que se había equivocado, y ponía en la cabeza, no, ¿cómo no? Esta es para la viejecita. Dice, ¿sabe por qué es para la viejecita? Porque mientras usted estaba de vacaciones, o mientras usted estaba haciendo no sé qué cosa, o huyendo de la visita al enfermo, o huyendo, qué sé yo, de tantas cosas que tenía usted la obligación, se ha mantenido en pie porque esa viejecita día y noche estaba orando por el ministerio. ¿Por qué? El hombre y la mujer que realmente está manteniendo la obra en el mundo entero son los hombres que oran, son las mujeres que buscan a Dios, son los hombres y las mujeres que se desvelan por la noche, y que la verdadera crisis que traen a su oración es la crisis mundial que tiene necesidad el mundo de conocer ese mensaje de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Que el nombre del Señor sea glorificado. ¡Qué mensaje tan tremendo iba a lanzar este viejecito que oraba, este viejecito que ayunaba, este viejecito que aun estando preso no se olvidaba absolutamente de todos los que sufrían tribulaciones, aunque posiblemente no tenía absolutamente ninguna noticia de lo que había fuera de los muros de aquella miserable cárcel en la isla de Patmos. Pero él oraba, él ayunaba, él estaba en el Espíritu. Y yo digo, ¿no tendrá Dios algo más que decir? Aleluya, aquí donde tenemos este localito, ¿no tendrá Dios algo más que decir a esta población? ¿No tendrá algo más que decir a los que están en la administración del ayuntamiento? ¿Acaso no tendrá Dios más revelaciones? ¿No tendrá más pan? ¿O tendremos realmente la actitud de que hemos visto una multitud tan grande y hemos visto en nuestra alforja y hemos visto tan poco pan y tan poco pescado, que lo que queremos es mandarles para que se resuelvan ellos solos el problema, aun metiéndonos incluso con la medida de misericordia y de compasión de Dios, diciéndole: Señor, no tienes compasión ni misericordia de estos hombres que llevan 3 días siguiéndote y sin comer. El Señor le dijo: no tienen necesidad de marcharse. ¿A quién estarían escuchando en esos momentos? Ya no digo los 12 no, los 11 apóstoles, porque a Judas ahí no le cuento y se ve a saber lo que pensaría. Pero ¿qué estarían pensando los 11 apóstoles en ese momento, cuando tienen una multitud de 5.000 hombres, sin contar los niños ni las mujeres, y no pueden resolver verdaderamente la situación que tienen, y quieren que la resuelva? ¿Quién? Quieren que la resuelva el dinero, quieren que la resuelva
los que tienen verdaderamente el pan, aleluya, allá por las panaderías o por donde tenían que ir a buscar el pan. Quieren que resuelvan otros los problemas. La iglesia, aleluya, en cada localidad tiene la responsabilidad de ir resolviendo los problemas. ¿Saben por qué? Porque si no resolvían el problema, había una división entre Cristo y aquella población de 5.000 hombres, porque querían resolver el problema alejando al pueblo de Dios. Eso no es resolver el problema. La crisis se terminará, decía en una de las campañas, les decía allí a todos los presentes, habían miles de personas, y les decía, la crisis se va a terminar, volverá a haber trabajo, es cierto que va a volver todo a su cauce, pero miren, los que tenían intención de divorciarse y no han podido por falta de dinero, cuando tengan trabajo lo harán. Aquellos que querían abortar y por falta de dinero no lo han hecho, cuando tengan dinero tendrán más facilidad para ir a abortar. Y así todas las personas que realmente están fuera de la voluntad de Dios, cuando vuelva otra vez el buen cauce, seguirán verdaderamente haciendo lo incorrecto. La crisis terrible y tremenda a la cual, hermanos, la iglesia tiene que intentar resolver, y ahora es un momento maravilloso para predicar, aleluya, la palabra de Dios, para hablarle a toda esa gente que está en paro, a esa gente que está enferma, a esa gente que está desquiciada, a esa gente que verdaderamente no tiene rumbo. Ahora es el momento, aleluya, que recibamos. ¿A quién ha dicho el Señor que llamemos al arrepentimiento? Salir por las encrucijadas de la calle y llamar a los cojos, a los mancos, a los ciegos, a los pobres, porque este es el momento. ¿Quién me puede a mí discutir? Aparte de que el Bárcenas ese se haya llevado una cantidad de millones, al margen de que, quién sé yo, que todos estos politiqueos se hayan llevado y hayan arruinado, ya sea el que se ponía un zapato o el que se lo quita, me es igual, que hayan hecho verdaderamente un estropicio a todos los niveles y que hayan terminado con todo. ¿Quién me dice a mí si esta no es la oportunidad de mostrar realmente al mundo entero, a la gente que tenemos alrededor, que sin Dios no podemos hacer nada bueno? Amén. Necesitamos decirle a la gente: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. Y me llamaba la atención, pensando en ustedes y en mí, que dense en cuenta quién era y en qué condición se encontraba el mensajero y cómo se encontraba la iglesia de Filadelfia. He querido tomar esto como ejemplo. Lo pueden leer en pantalla cuando le dice tienes poca fuerza. Es que Dios no necesita un ejército con mucha fuerza. Dios necesita gente con poca fuerza que crea en la fuerza de Él. Amén. 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 Aleluya. 30.000 acudieron al llamado. 300 eran más que suficientes. 30.000 acudieron cuando Gedeón tocó el cuerno, pero tan solamente 300. Y yo pensaba el otro día, hermanos, qué valentía tuvieron aquellos hombres que con una antorcha así estaban diciéndole, rompieron el cántaro y había una antorcha y la mantenían así encendida. ¿Saben lo que estaban diciendo con aquella antorcha? Que tenían 1000 detrás de ellos y estaban solos. Porque según la costumbre de la ley de la guerra, como quieramos llamarlo, la ley de la guerra decía que detrás de cada antorcha habían 1000 hombres detrás de aquella antorcha, pero estaba completamente solo aquel. ¡Qué valentía! ¡Qué valentía! Decirle al enemigo, tengo 1000 detrás, y estaba él solo. Los de abajo creyeron, y a veces creen más los de abajo en lo que dice la letra que los que estamos realmente diciendo, esto dice la Biblia, esto dice la Biblia.
porque nos mantenemos en pie, porque el demonio tiene temor y miedo a lo que dice la palabra de Dios, porque todo lo que dice la palabra de Dios se tiene que cumplir. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. No dice de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al hombre nos gusta añadir, nos encanta añadir cosas, pero no lo dice. La Biblia no dice de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice de toda palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. El nombre del Señor sea glorificado. ¿Saben cuál es la diferencia? Es muy sustancial. La diferencia es que es como termina la exhortación del Señor a Filadelfia. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Saben para qué? Para que los falsos profetas, cuando tengan que decir, así dice el Señor, nosotros podamos examinarle. Porque si alguien viene diciendo, así te dice el Señor, Miguel, al poner al Señor por el medio, eso de alguna manera hacía que a quien le daban la profecía tuviese que aceptarla y creerla como tal. Pero eso no es así. El nombre del Señor no se puede anteponer para que de alguna manera tengas que caer en esa situación. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Por lo tanto, examinar una profecía no es pecado. Examinar cuando alguien viene a decirme que ha soñado algo conmigo o que me ha visto montado en un caballo blanco con una espada en la mano como San Miguel de Lidia o algo así, no, pues no, todo debe de ser llevado al conocimiento de la palabra de Dios. Tienes poca fuerza, pero yo he abierto una puerta que no hay quien la cierre. Aunque tienes poca fuerza, yo he abierto una puerta que nadie la va a cerrar. Usted se va a ir hoy, después de oír la palabra, después de comer este cachito de pan y de beber este poco de vino, después de ofrendar para la gloria del Señor, usted se va a ir diciéndole a su alma que Dios abrió una puerta y que esa puerta sigue abierta. No está entreabierta. El diablo no ha podido absolutamente ni cerrarla una milésima de milésima. Sigue abierta, completamente abierta, para que usted entre por esa puerta. Y esa puerta, aleluya, detrás de esa puerta hay una suerte de alimentos, de bienestar y de fortaleza, aleluya, tremenda. Jesús dijo, yo soy la puerta, aleluya. Y esa puerta está completamente abierta. Tenemos que quedarnos en este domingo con esta palabra para cada uno de nosotros. Es cierto que tanto el mensajero como a quien se le mensajeaba estaban en una situación, hermanos, que no era para conquistar todo Asia, ni era para conquistar absolutamente nada más. Fue el último de los profetas del Cordero. Todos los demás ya habían partido con el Señor. Había quedado tan solamente Juan y se encontraba allí, aleluya, en esa situación. Pero aún siguió Dios hablándole. Y cuando terminó el mensaje a la Odisea, ya en la última iglesia, pueden ustedes leerlo, que a continuación hay una palabra realmente que emociona y que fortalece el alma. Dice, y después de todo lo que vi, dice la Biblia, dice, me dijo el Señor, ven y sube aquí arriba. Y cuando se lo subió arriba, dice que aún tenía fuerzas para seguir mirando. ¿Saben por qué? Porque cuando la revelación de Dios está viviendo en nuestro espíritu, cuando la revelación de Dios y el presente de Dios está realmente alimentando nuestra alma, cuando estamos realmente conscientados que Dios no se ha dejado ni un ápice de su obra, que continúa trabajando, que a veces nosotros no podemos discernir el tiempo ni las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad, pero cuando realmente, aun cansados y trabajados,
aleluya, estamos mirando y observando y dentro de nuestra vida sigue cumpliéndose en el día a día la palabra de Dios, aleluya, que cuando termina el gran día de la fiesta, que cuando ya todo se ha terminado, aleluya, hay verdaderamente una promesa para los que seguimos teniendo hambre y sed de Dios. Dice, por su interior correrán ríos de agua de vida. Ese es el cristianismo, hermanos, que anda verdaderamente manteniéndose y que se le puede llamar que es la columna y baluarte de la verdad, que causa expectación en Cantar de los Cantares, hablando de la iglesia, cuando dice, ¿quién es esa que sube del desierto sahumada de mirra y de incienso? ¿Quién es? Es la litera de Salomón, 70 valientes la guardan, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, todo está en favor, aleluya, como ángeles ministradores, para que tú y yo sigamos creyendo que la puerta está abierta. A veces el diablo grita y grita tan fuertemente que parece, hermanos, que la puerta no la está cerrando. Parece que ya ni apenas puede entrar alguien muy delgadito de tan cerrada que está, pero no es cierto. La puerta está abierta y aunque todo el infierno se ponga, aleluya, en unidad y en contacto para querer cerrar esa puerta que Dios ha abierto para ti y para mí, dice la Biblia, tienes poca fuerza, es cierto, pero yo he abierto la puerta y la puerta no hay quien la cierre. Pensaba también en ustedes para contarles un testimonio con una brevedad telegráfica, hablando acerca de aquella mujer viuda. Hermanos, ¿qué fuerza puede tener, pastor, una mujer viuda? Y en aquel tiempo, donde no se les asistía, donde se les tenía por poco, por eso el Señor la tomó como ejemplo. Una viuda, hermanos, que se había quedado sin defensores, se había quedado sin abogados, se había quedado absolutamente sin nadie que la defendiera y a quien tenía que hacerle justicia, ni creía en Dios, ni temía a los hombres y no le hacía absolutamente caso, pero ella insistía vez tras vez, se enteró dónde vivía y se ponía en la casa, me tienes que hacer justicia, y me tienes que hacer justicia, y me tienes que hacer justicia. Yo no sé cuántos de ustedes están realmente clamando a Dios para que Dios les haga justicia. Pues bien, Dios va a hacer justicia, ¿saben a quiénes? Aquellos que saben estar en el momento preciso haciendo lo correcto delante de Dios, porque quien ora, quien busca a Dios, quien está delante de la presencia de Dios, realmente el Señor termina la parábola diciendo, ¿habéis visto lo que ha dicho el juez injusto? Dice, para que ya no me moleste más y para que no termine con mi paciencia. Amaba más este juez la paciencia que él tenía como un bien y un recurso, porque con la paciencia que tenía podía hacer la resistencia para no hacer justicia a la gente. La paciencia era como un recurso fuerte que le fortalecía y decía, no te lo hago, y no te hago justicia, y no te hago justicia. Pero esta mujer, hermano, debilitó la paciencia de ese hombre. Satanás puede tener la paciencia más grande del mundo entero, porque mire si es tenaz, que al propio Cristo en el Evangelio de Mateo y de Lucas, en el desierto, empezó ahí, hermanos, a querer hacer esa serie de cosas con él y tentándole. Posiblemente el diablo esté continuamente, aleluya, tratando de tentarte a ti y a mí, ya sea en el negocio, en la juventud, como matrimonio, como mujer, como hombre, qué sé yo, tantas cosas en las que él va intentando por todos los medios de ir haciendo lo malo en nuestra vida. Pero la paciencia, ¿saben quién le agota? La agota la paciencia del diablo, aquellos que saben estar delante del trono de Dios, que saben realmente pedir a Dios, que saben constantemente estar delante de su presencia. Esos hombres y esas mujeres resisten al diablo, lo empobrecen, porque el diablo tiene una experiencia terrible y tremenda. ¿Saben desde cuándo? Tiene una experiencia desde Adán
hasta Job. De Adán a Job, el diablo desarrolló una experiencia. Por eso discutía con Dios. Cuando le decía a Dios, Job va a ser también como Adán, como Mengano, Pelentelano, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro, hasta que llegó a Job. Pero cuando llegó a Job, el diablo tuvo que cambiar de estrategia y de experiencia. ¿Saben por qué? Porque en Job descubrió que hay hombres y mujeres que son capaces de servir a Dios aún en la situación más tremenda y de más necesidad. Job ha sido realmente una experiencia amarga para Satanás. Él trata de mejorar como demonio, pero no puede llegar a mejorar lo suficiente para deshacer lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre y de una mujer que sabe buscar a Dios, que sabe entregarse a Dios, que no se rinde, que parece que pasan los años y que mi oración no es contestada, y que mi esposa no se convierte, y que pasan los años, y que pasan los años, y que parece que mi esposo no se convierte, y que pasan los años, y que pasan los años, y que los hijos no se convierten, y que mis padres no se convierten, y que mi vida no mejora. ¿Y qué está pasando aquí? Y yo no sé si Lázaro fue siempre un mendigo, si ya cuando nació del vientre de su mamá, él ya era un mendigo cuando tenía una cierta edad. Nadie me puede discutir a mí que no se empobreciera en el pasar del tiempo por vivir realmente delante de Dios. Nadie me puede discutir que no sea la imagen de ese tipo de cristiano y de cristiana que no le importa, aleluya, ir perdiendo ropajes, perdiendo coches, perdiendo casas, o perdiendo amigos, o perdiendo amistades, por mantenerse, aleluya, en una vida cristiana pura y santa, como dice la palabra de Dios. Porque dice la Biblia, queridos hermanos, aleluya, que el nombre del Señor sea glorificado, que Él ha abierto una puerta. Hoy me voy para mi casa contento y feliz. La puerta sigue abierta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo siempre me sujeto a ustedes, sujétense ustedes alguna vez a mí. Amén. Así que si alguna vez grito, ustedes griten también, porque si no yo tampoco me sujetaré a ustedes. Aquí o nos sujetamos todos o no nos sujetamos nadie. La puerta sigue abierta. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Eso es. Gloria al Señor. Amén. No somos todos o no somos ninguno. Espero haberles hecho bien en el nombre del Señor. Amén. Cuando repartan los hermanos el pan y el vino, cómanlo y bébanlo, entre otras cosas, con este sentimiento. Hermanos, el Señor abrió una puerta y esa puerta sigue abierta. Amén. El otro día estaba predicando y un hermano vio una visión que le hizo mucha gracia. Primero se reía, pero luego le hizo gracia y me mandó un WhatsApp de esos y me lo dijo. Dice, Juan, no sé qué significa esto. Primero me causó risa, pero dice, cuando estabas predicando así con los brazos hacia arriba, dice, yo tenía los ojos abiertos, no tenía los ojos cerrados ni nada, estaba viéndote predicar y estabas así con los brazos, dice, y en vez de verte a ti, he visto a un niño que estaba predicando. He visto a un niño. Digo, ¿y de qué te extrañas? Vosotros tenéis la mala costumbre siempre de llamarme anciano, y yo no soy anciano. Yo soy un niño. Lo que pasa es que no tenéis ojos para ver quién os está predicando. Siempre me veis así. Así que he decidido hasta marzo dejarme la barba otra vez, para no confundir a la gente. Somos niños en las manos de Dios. Amén. Tenemos poca fuerza, pero el diablo no puede con nosotros. Amén. Amén. Y eso me pone contento y feliz. Amén. Amén. Quiero hacer una oración por ustedes en el nombre del Señor. Señor, quiero darte las gracias. Estar en Mislata, estar en esta iglesia, para mí es un gozo, un disfrute, Señor,
de poder estar con mis hermanos y mis hermanas. Van pasando los años, Señor, y la verdad es que has puesto entre nosotros más que un cariño, un amor maravilloso de tu Espíritu. Y te doy muchas gracias por esta oportunidad, la oportunidad que me das de cada mes poder estar con ellos. Señor, me bendice y me esfuerzo por bendecirles en tu nombre. Te ruego por sus hogares, por sus negocios, te ruego por sus ilusiones, por sus proyectos. Te ruego, Santo Padre, por ellos, por cada uno en particular, para que nunca falte en ellos la fuerza, la gracia y el saber esperar delante de ti. En tu nombre, Señor, te ruego que sigas circuncidando nuestros oídos para que podamos distinguir la voz dulce de tu Espíritu y también saltarnos todo estorbo que Satanás quiera ponernos. Los encomiendo en tus manos y en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y si Dios quiere, pues hasta el mes que viene.